Bueno, José, muchas gracias por venir hasta aquí y un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando también por los distintos canales con los cuales vos habitualmente te comunicás, digamos, ¿no? La verdad que podemos empezar por la muerte del Papa Francisco. Ha sido una muerte sorpresiva, pero... Él ya venía enfermo. Venía enfermo, estuvo un mes internado, estuvo en la internación, tuvo esta neumonía bilateral, que es una cosa bastante delicada. Después los médicos, cuando le dieron ese alta, que era una alta intermedia, digamos, para que vuelva a Santa Marta, comentaron que hubo dos sucesos de que casi fallece, digamos, en el policlínico donde estaba, en Gemelli, ¿no? Bueno, pero en realidad uno lo veía bastante limitado y demás, pero bueno, fue sorpresivo porque fue, digamos, una muerte rápida, digamos, ¿no? De hecho, lo habíamos visto el domingo de Pascua, en el saludo que hizo, uno podía contemplar un poco la limitación con la que se movía. Pero después tuvo un hermoso momento de visita a la Plaza San Pedro, donde estuvieron todas las personas que participaron de la misa de Pascua. Y ahí aparece la paloma esa que sacaron una foto y que se viralizó, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y en esa noche es donde se descompone, tiene un coma, el coma termina derivando en una ACV, mejor dicho, que deriva un coma, y el coma un paro cardíaco y fallece. Así que bueno, todos nos levantamos medio sorprendidos, nos encontramos con la noticia, pero bueno, la verdad que también muy agradecido a él por su vida, por su testimonio. Hace una semana, como te contaba fuera de cámara, estuvimos los obispos reunidos en asamblea plenaria y... En Pilar, Buenos Aires. En Pilar, Buenos Aires, y la verdad que fue una constatación muy fuerte de todos los obispos, como ese día, el día lunes, que en todos los lugares se celebró la Eucaristía, bueno, la gente asistió de alguna manera para despedirlo, digamos, ¿no? Una cosa muy comparativa a lo que sucedió el 13 de marzo del 13, cuando lo nombraron a él, que hubo una especie como de estampida de la gente de las iglesias, de las catedrales, para celebrar la misa y dar gracias por la elección de Papa. Una cosa análoga ha pasado de mucha participación, de mucha gente que incluso quizás en algún momento un poco lo cuestionaba. Me comentaban también algunos obispos que algunos sacerdotes le hicieron referencia de confesiones, es decir, significó una especie como de visita sin visitarnos, digamos, ¿no? Claro. Y una movilización muy linda. Y la verdad que fue muy lindo vivirlo juntos. No estábamos en ese momento de la muerte de Francisco en la asamblea plenaria, lo tuvimos la semana posterior. Fue muy lindo, bueno, como poder compartir entre nosotros. Muchos de los obispos estuvieron juntos con él en la asamblea. Era del episcopado argentino, así que se dio un diálogo muy, muy lindo de anécdotas, de experiencias. Se pusieron en valor gestos que ha tenido el Papa, de lo que ha significado un poco lo que significó también su sepelio, su despedida. Creo que ahí los argentinos como que tomamos valor de lo que significa un papa y de lo que significó Bergoglio para el mundo, digamos, ¿no? Un líder, una referencia. Imagínate que más de 30 jefes de Estado fueron a despedirlo. Y una cosa muy, muy interesante, y además una presencia masiva de obispos, de cardenales, de sacerdotes, de diáconos, de laicos, una cosa que como que nos ayudó a calibrar de que el Papa era realmente un líder mundial a quien se lo miraba con mucho respeto, con cierta admiración y demás, ¿no? Monseñor,
la elección de este nuevo Papa, ¿se puede hablar de una continuidad de lo que hizo Francisco? ¿No? Escucho hablar a muchos medios, uno se informa, entre comillas, digamos, pero muchos dicen, bueno, esto es un poco la continuidad, muy ligado a América Latina, habló En español. en español, estuvo muchos años en Perú, se hizo peruano, ¿no? Tiene doble nacionalidad. Ciudadanía peruana, sí. Eso significa mucho, ¿no? Lo primero que yo diría es que se constata una cosa que con mucha frecuencia sucede, y es que los nominados no terminan siendo consagrados, ¿no? Hay un libro... Lo favorito, como quien dice, ¿no? Bueno, pero bueno, incluso hubo una gran imaginería respecto de quién podían ser los papables, que bueno, que podía ser Parolín, que podía ser Erdó, que podía ser Tagle, que son cardenales que estaban cerca de él y demás. Pero acá hay una cosa que hace muy poquito tiempo se la escuché a este autor ateo que se llama Javier Cercas, que escribió Un loco de Dios, es un libro que escribió sobre el Vaticano y sobre Francisco, es ateo, y él hace referencia de que a veces el acercamiento que se hace respecto a las probabilidades y que los periodistas hacen respecto de las prioridades, no toman en cuenta de que en realidad dentro de la Iglesia hay algunos factores que no se terminan de entender y que fundamentalmente es que dentro de la Iglesia hay una presencia que es la que conduce, que es el Espíritu Santo, digamos, ¿no? Por eso sorprendió la renuncia de Benedicto en su momento. ¿Pero él no tenía problema de salud o podía seguir un tiempo? Benedicto argumentó de que para llevar adelante el papado se necesita un estado de salud del cual él no estaba en condiciones para llevarlo adelante, por eso renunció. Y además hizo el acto más revolucionario que pudo realizar un papa en los últimos 700 años. Fue una sorpresa eso. ¿Hubo casos que renunciaron anteriormente? ¿No? 700 años antes de Benedicto. Fue una sorpresa la elección de Bergoglio, porque en realidad, bueno, se lo veía que estaba grande, tenía 76 años. Bueno, y fue una sorpresa la elección de Prevost ahora. Es decir, acá hay un elemento que es un elemento que entiendo que no todos entiendan, pero que es, bueno, que está Dios y el Espíritu que va suscitando quién es el hombre que mejor puede responder al desafío de conducir la Iglesia en estas circunstancias de la historia, en estas circunstancias del mundo. Y disculpe, monseñor, ¿le llevó el Papa Francisco a este sacerdote, digamos, que ahora es Papa, lo llevó él a Roma, ¿no? Sí. 2023. Sí. De hecho, él de obispo es más joven que yo. A él lo hicieron obispo en noviembre del 2014. Sí. Y lo llevó para que colabore en un ministerio que tiene el Santo Padre, que es el ministerio de la Congregación de Obispos, que es un ministerio bastante importante dentro de lo que es el organigrama de la Santa Sede. Lo llevó en el 2023. Y yo creo que acá hay una cosas que son muy interesantes respecto del nuevo Papa. Primero es alguien que en realidad tiene origen estadounidense y tiene una vinculación con Latinoamérica muy fuerte. Y la vinculación con Latinoamérica la tiene fundamentalmente por su deseo de estar en un lugar de misión, lo cual lo pone en sintonía con Francisco, que hablaba de que la Iglesia tiene que tener una salida misionera, digamos, ¿no? Tiene que ser una Iglesia en salida. Francisco insistía mucho con la palabra misión, misericordia. Bueno, es un hombre que dejó de estar en Estados Unidos, que fue enviado en misión
Fue y vino varias veces, creo, a Perú, entre Perú y Estados Unidos. Estados Unidos, es decir, fue enviado en misión a Perú, después fue elegido superior en Chicago, en la provincia de Chicago de los Agustinos, después fue elegido general de la orden, que estuvo 12 años, lo cual le dio, ser general de una orden de la que fuera, le da una visión del mundo. Me contaba un compañero de él, que es obispo de Argentina, que somos muy amigos, que es Monseñor Bochetey, que fueron compañeros con el que hoy es Papa, de que él dio 3 vueltas al mundo prácticamente en su misión de ser general de la orden. Después vuelve a Chicago, ahí el Papa lo hace obispo de Chiclayo, y siendo obispo de Chiclayo después lo hace obispo de otro lugar, y de ese lugar lo lleva a la Santa Sede. Lo cual vemos que es un Papa que tiene una fuerte impronta misionera, que ha tenido una experiencia muy importante de trabajo en Latinoamérica, de que conoce muy bien todo lo que es un poco el paño latinoamericano, lo que es también el rol de las instituciones, la debilidad de las instituciones, y también tiene una mirada muy interesante del mundo, por lo que decía anteriormente, ¿no? Sí, Monseñor, dicen, o escucho decir también yo, que este sacerdote este obispo fue papa porque de alguna manera era otra ventaja de ser muy allegado a Francisco. ¿Puede ser o no? En realidad había varios que eran muy cercanos a Francisco, empezando por Parolín, siguiendo por Tagle. Todos los que están trabajando en la Santa Sede tienen un vínculo con Francisco. Pero siempre hay uno que llega más que otro, ¿eh? No, bueno, pero en ese sentido no es que... vos fijate que dentro de las previsiones que había, él en ningún momento había aparecido. Aparecían todos otros y no esto, digamos, ¿no? ¿Sorprendió que fuera él el...? Sí, claro, fue una sorpresa. ¿Para usted? Una sorpresa para todos, para todos, para todos. En realidad te tengo que decir, José, que yo en esto estaba muy tranquilo y muy sereno porque en estas situaciones hay una gran presencia del Espíritu. Yo no entro en porque no estamos frente a una elección como si fuese una cosa análoga a las elecciones políticas o a las elecciones partidarias. Es otra cosa. Sí. Hay otra presencia, digamos, ¿no? Y esa presencia va ganando, va ganando. Así fue Juan Pablo II, así fue Benedicto, así fue Francisco y así fue ahora León, digamos. Así que para nosotros, digamos, el cónclave lo he vivido y lo hemos vivido con mucha seriedad, por supuesto haciendo lo que nos correspondía, que era rezar, y la verdad que muy contento con él y descubriéndolo, escuchándolo, viendo también su sencillez, viendo también estos gestos que ha tenido, que habló en español, que es un gesto que tiene todo un mensaje cuando dio su primer saludo a todo el mundo. Es el primer papa que habla en otro idioma que no sea el italiano. ¿Habrá dejado celoso a algún italiano? ¿No? Una forma de decirlo. Y bueno, uno hubiera imaginado, como tiene origen norteamericano, que podría hablar en inglés, ¿no? Y habló en español y le mandó un saludo muy expreso a la diócesis de Chiclayo, del cual él fue obispo, así que una cosa muy, muy linda. Una diócesis muy humilde, podríamos decir, un lugar donde hay... De misión, un lugar de misión. Como tenemos tantos aquí en Argentina, está muy cerca del Amazonas, bueno, y él la verdad que incluso van apareciendo fotos, van apareciendo algunos comentarios. Él yendo a caballo a misionar. Yendo a caballo, dando de comer, estando con las botas, en medio de una inundación. La verdad que estamos muy contentos, pero a ver, volvemos al inicio. Lo vivimos con mucha serenidad, sabiendo de que Dios es el que reina,
éramos conscientes de que había que pedir mucho para que los cardenales estén disponibles y que hagan lo que Dios quiera. Y la verdad que muy contento con la elección, incluso el nombre también, Papa León. ¿Por qué León? A ver, ¿se supo? Él lo dijo, lo comentó que entre varias razones, él eligió el nombre el León XIV porque el León XIII fue el papa que ha sido un papa que fue contemporáneo con las consecuencias de la Revolución Industrial. Y entonces, con León XIII, la Iglesia comienza a tener una sistematización un poco de todo lo que es el magisterio social de la Iglesia. Había abusos por parte de abusos a los obreros, ahí tenemos que ubicarlo también dentro de lo que son los mártires de Chicago, 1884, 1887. Bueno, en esa revolución industrial estuvo León XIII y él comenzó una reflexión que de alguna manera se visibilizó en una encíclica que se llamó Rerum Novarum, que fue el comienzo del magisterio social de la Iglesia y cómo la Iglesia empezó a tener mayor claridad de que su mensaje tenía una resonancia social, digamos, ¿no? Y entonces él plantea de que estamos no en la revolución industrial del siglo XIX, del siglo XX, sino que estamos frente a otra revolución, que es la revolución tecnológica. Y entonces, bueno, él se puso León XIV un poco como emulando aquella respuesta que dio la Iglesia en el tiempo de la Revolución Industrial frente a esta nueva revolución que, bueno, que implica un desafío, que se implica un gran acompañamiento, implica lo que el Papa Francisco lo ha repetido y de alguna manera creo que lo llevó de Argentina, que no estamos en una época de cambio, sino que es un cambio de época, digamos, hay un cambio de paradigma, por eso se puso León XIV. Después hay otras, esto es lo que él dijo. Él cuando lo dijo dice, entre otras cosas me llevó esto a pensar en el nombre. Después hay una cosa que varios hicieron referencia, que dicen que lo comentó él en algún lugar. Francisco de Asís tenía un fraile muy cercano que se llamaba León. Sí. Entonces, bueno, también como haciendo referencia del vínculo entre Francisco y León, digamos, ¿no? Bueno. Monseñor, vamos llegando al final. Se nos fue rápido el tiempo, pero valió la pena, por supuesto, con su exposición. Así que yo quisiera preguntarle si tiene algo más para agregar para finalizar. No, simplemente agradecerte a vos, José, por la entrevista, aprovechar para saludar a todos aquellos que nos van a escuchar, que nos van a ver, tener la mejor disponibilidad para recibir este Papa, que seguramente va a ser una gran bendición para toda la tierra, porque el Papa no es una cosa... No es una persona que está al servicio solamente de la Iglesia, como lo hemos visto en Francisco, es un líder que, bueno, que incide de alguna manera en el compendio de los líderes del mundo. De hecho, el Papa León ha hecho un gran llamamiento a la paz, se ha ofrecido para ser mediador en los distintos focos de conflicto. Bueno, con la mejor disponibilidad, recibir a este hombre y cada uno, el que es católico, rezar por él, el que tiene otro credo, ofrecer una oración y, como diría el Papa Francisco, aquel que no tiene fe, que tenga un buen pensamiento respecto de esta persona que va a hacer mucho bien al mundo y también a la Iglesia.